Cordial saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito y glorificado sea el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios porque nos da esta preciosa oportunidad de poder estar una vez más aquí delante de todos ustedes. Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de nuestras páginas de Facebook, como también de YouTube. Y de igual manera, qué bendición poder estar una vez más aquí en este día, eh, en nuestra agenda, celebrando nuestro culto dirigido por el Comité de Proyectos. Y quiero tomar lectura de una porción de la palabra del Señor en el libro de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo número 18 y el verso número 30. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 30 al 32. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, verso 30 al 32. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Amén. Gloria al Señor. Bien, gracias a Dios que nos da la oportunidad una vez más de podernos sentar a reflexionar un poquito en la palabra del Señor. Y bueno, si estuviésemos en un culto aquí, en la iglesia, en el salón, a veces siempre la dinámica, el pensamiento era en las instalaciones, cómo mantener el lugar adecuado para celebrar nuestros cultos. Ahora, por esta situación, ya el lugar, el salón de reunión como que pasó a un segundo plano, porque ahora cada uno de ustedes está en su casa y el culto se celebra en la casa de cada uno, y cada uno de nosotros nos preocupamos, y debernos preocupar es por cómo estamos nosotros delante del Señor. Por eso quise tener un pensamiento en esta hora y lo he titulado, y quiero que pensemos en cómo está tu altar. ¿Cómo está tu altar? Qué bueno que pensemos por un momento para que reaccionemos y también analicemos nuestra vida espiritual, cada uno de nosotros. Voy a ubicarlos en un contexto. Esta escena, este suceso, ocurrió en un lugar llamado el Monte Carmelo. Ese Monte Carmelo significaba en su lengua, en su momento, y significa el huerto de Dios. El huerto de Dios. Digamos que por la ubicación del lugar, por el terreno, la fertilidad que había allí, era un terreno muy fértil, muy hermoso, era como un paraíso en medio del desierto, y por eso se llamaba el huerto de Dios. Eso es lo que significaba. Y es allí donde son convocados estos sacerdotes, y es allí donde Elías hace que el pueblo se acerque, y es allí donde sucede esa confrontación que yo creo que los lectores de la Biblia la conocen perfectamente. Y es allí donde el pueblo es reunido, y es reunido también los profetas de Baal y los profetas de Acera, y Elías solo, que había quedado como el único profeta del Dios único. Entonces estaban allí en ese sitio ubicados, y el pensamiento era básicamente ubicados en algo que se llama el huerto de Dios, y disfrutando de las bendiciones de Dios, pudiésemos decir, preguntarse, y en cierta manera la pregunta era: ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Para los sacerdotes de Baal, para los sacerdotes de Acera, era que lo había hecho Baal,
que lo había hecho Acera, porque era el Dios de ellos, era a quien ellos estaban sirviendo. Así que las bendiciones y lo que estaban disfrutando allí en ese sitio pertenecía a lo que Baal había hecho, según el pensamiento de ellos. Luego el pueblo, como en el pueblo, tanto el pueblo como el rey Acab, estaban con sus mentes divididas, porque Acab, a pesar de que era un israelita, por haberse casado con Jezabel, entonces, y Jezabel habiendo introducido la idolatría al pueblo, entonces para Acab había un dilema, una encrucijada. Parte lo había hecho Dios y parte lo había hecho Baal. Así que estaba su mente claudicando entre dos pensamientos. Este huerto, este lugar, esto lo ha hecho Baal y Dios. Era el pensamiento. Y el pueblo también estaba en ese dilema, en esa incertidumbre, porque no conocían, no sabían, no tenían la certeza quién lo había hecho. Y es allí, en ese escenario, donde el profeta Elías lleva al pueblo para que se acerquen, y entonces es allí donde viene la confrontación. ¿Quién hace esto? ¿Quién ha hecho esto? Entonces, lo primero que hace, bueno, el profeta le dice a los profetas de Baal, bueno, ustedes van a hacer los preparativos, pero aquí vamos a hacer una demostración, y es que quien haya hecho esto tendrá que demostrarlo. Y la forma en que demuestre que los sucesos, este huerto, esta bendición, el hecho de que no haya llovido durante 3 años y medio, en fin, alguien tiene que dar evidencia que él lo ha hecho. Así que como ustedes son más, ustedes comiencen a hacer la demostración y a ver qué es lo que pueden hacer. Y en la escritura nos muestra que los profetas de Baal estuvieron desde la mañana hasta horas de la tarde, 2, 3 de la tarde, haciendo hasta lo imposible para que su Dios le respondiera. Pero el Dios que ellos creían que había hecho todas las cosas era un Dios vano, era un Dios muerto. No podía responderles. Así que entonces, bajo esa situación, ya llega el momento en que le corresponde el turno al profeta Elías. Y el profeta Elías dice la palabra del Señor, que hizo que el pueblo se acercara. Que el pueblo se acercara. Y comenzó a arreglar el altar de Jehová, que estaba arruinado. Entonces observemos que aunque estaban en la presencia de Dios y aunque estaban allí en el huerto de Dios, pudiese decir de otra manera, estaban disfrutando de las bendiciones de Dios. Sin embargo, la relación, la comunión con Dios, el altar, que significa una relación con Dios, estaba arruinada. Así que ellos estaban preocupando de muchas cosas, de muchas actividades, pero menos de lo que tenía que ver con una relación con Dios, con una comunión con Dios. Eso era algo en lo que ellos no se estaban preocupando. Pero la escritura allí nos dice que entonces, aquí en ese escenario, la Biblia nos presenta el caso de los profetas de Baal, que se deshicieron en alabanzas durante toda la mañana hasta parte de la tarde, pero ninguno les contestó. Porque muchas veces, hermanos, puede pasar en la vida nuestra que los dioses a que nos vemos tentados a seguir, aunque no sean de madera o de piedra, pero pueden ser falsos y peligrosos. Muchas veces nosotros, sin llegar al punto de ser idólatra por el solo hecho de tener imágenes, pero podemos en cierta forma ser el poder, la posición,
apariencia, bienes materiales, qué sé yo. Tal vez Dios te ha dado una gracia especial y has ascendido en una empresa, en el lugar donde estás trabajando, y ahora tienes una posición, tienes un reconocimiento allí, y entonces podemos llegar a pensar como Nabucodonosor: mira, este esplendor de todas estas bendiciones la he conseguido yo con la fuerza de mi mano, con mi intelecto, con mi sabiduría. Y entonces, aunque no nos estemos dando cuenta, nos estamos convirtiendo en idólatras de nosotros mismos, porque no estamos ubicándonos en el lugar correcto. Y en ese orden de ideas, muchas, estando en esa misma situación y estando en esa misma condición, entonces ya su relación, su comunión con Dios pasa a un segundo plano. Ya no es tan excelente como debiera ser. Si me queda tiempo, si puedo, porque hay otras cosas que ocupan el lugar de importancia. Eso es lo que estaba pasando allí. Por eso el altar, el lugar donde que reflejaba una relación con Dios, estaba arruinado. Es decir, la relación con Dios, no había una excelente relación, porque habían otras cosas que habían llegado a convertirse en dioses y a las cuales se le estaba dedicando el tiempo y se le estaba dedicando las vidas. Pero cuando uno tiene una esperanza equivocada, hermanos, hay un problema. Y es que cuando viene la confrontación, cuando vienen las crisis, cuando vienen los retos, es ahí donde nos podemos dar cuenta cómo estaba nuestra fe. Esos profetas de Baal, esos profetas de Acera, se sentían seguros en lo que tenían. Imagínense, eran 850, eran los más, era la multitud. Y a veces pensamos que en las multitudes están las verdades, y que las verdades no pueden estar en un grupo pequeño, mucho menos en una sola persona. Pero ellos pensaban que por ser muchos, ahí tenían la verdad, que ellos estaban en lo correcto porque eran los más. Pero llegó el momento de la confrontación, y la fe que ellos tenían, el pensamiento en lo que ellos pensaban que era el que les estaba dando ese maravilloso huerto, estaban equivocados. Llegó el tiempo de crisis, clamaron a su Dios y solo encontraron silencio. Porque cuando uno tiene su esperanza en lugar equivocado y el altar no está en la condición en que debiera estar, ahí vemos que no habrá respuesta. No hubo respuesta, no hubo guía, no hubo sabiduría, no hubo ningún respaldo allí. Pero vemos entonces ahora en este orden de ideas a Elías. Y viene Elías. Y lo primero que hace allí es arreglar el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y algo interesante, hermanos, que yo quiero que miremos. Elías fue un profeta en el tiempo de la división. Ya el reino de Israel o la nación de Israel se había dividido, y donde el lugar donde estaba Elías ejerciendo su ministerio por mandato de Dios era el llamado reino del norte. Era una división que se originó, y que esa división cogió 10 tribus, 10 tribus, y conformaron el reino del norte, y ahora se había quedado el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y que estaba conformado por la tribu de Judá y de Benjamín.
Pero en estas tribus, 10 tribus rebeldes, pudiéramos decir, 10 tribus que se habían dividido, es allí donde viene Elías. Y Elías viene y uno dijera, bueno, vamos a arreglar el altar, pero es que como aquí solamente se quedaron 10 tribus, pues hagámoslo con 10 piedras. Pero Elías no toma 10 piedras, Elías toma 12 piedras, diciéndoles en otras palabras, por más que ustedes hayan tratado de dividirse, de hacer que el reino del sur no sean ahora sus hermanos también, sin embargo, el Dios del que le estoy hablando y el Dios que yo le estoy mostrando es un Dios que tiene basadas sus promesas en una nación que tiene 12 tribus, y en esas 12 tribus aquí están los cimientos, porque Él es fiel a sus promesas. En otras palabras, por más de que ustedes hayan sido rebeldes, por más de que ustedes se hayan rebelado, por más de que ustedes se hayan apartado y que no tengan esa comunión, que no tengan esa relación, aquí quiero decirles que aquí estarán las 12 piedras como un testimonio de las promesas que Dios tiene para su pueblo, para la nación completa. En otras palabras, es como una animación a una unificación. Yo creo, hermanos amados en el Señor Jesucristo, que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a eso. Como pueblo de Dios, que ahora ya se deben olvidar todo tipo de privilegios o de cosas en las cuales creemos que somos tal vez más que otros. No, Señor, ahora todos aquí estamos incluidos bajo los mismos parámetros, bajo las mismas promesas del Señor. Así que Elías estaba diciéndole a ellos, demostrándole a ellos, hermanos, es que afianzarse, arreglar su altar delante de Dios requiere valentía, se requieren de hombres, de mujeres valientes, capaces de enfrentarse a lo que venga. Él se enfrentó con valentía construyendo ese altar. Puede que algunos de los que estaban allí, incluso hasta el mismo rey Acab, incluso a los que estaban allí, hubiesen enojado porque poner 12 piedras cuando él era rey de 10, entonces es de estar diciendo, en otras palabras, tu reino no vale, lo que tú quieres ser, lo que tú estás demostrando que eres no vale. Aquí lo que vale es la promesa que Dios ha dicho en forma integral, no a las divisiones, no, esta es un llamado a la unidad. Por más que se hayan enojado, era un recordatorio a ellos de que no debían existir divisiones. Debía ser Israel, porque ese era el nombre original que Dios le dio a las 12 tribus de Israel. Él arregla el altar, sin olvidar lo que Dios dijo. 12 tribus, colocó 12 piedras como testimonio. Hizo todo. Del resto, usted y yo lo sabemos, hermanos, que usted y yo no tenemos un Dios muerto, ni un Dios de madera, ni un Dios de yeso. No tenemos ese tipo de Dios. Tenemos un Dios vivo y verdadero. Del resto se encargó Él. El profeta solamente debió arreglar el altar que estaba arruinado y colocar la víctima allí encima, y del resto se encargó el Señor en recibirlo como ofrenda grata delante de su presencia. Así que la invitación, amados hermanos, es para que nosotros, cada uno de nosotros, por más que Dios nos haya bendecido, que tengamos muchas cosas, que bueno, tengamos privilegios, tengamos muchas cosas, en fin, pero por encima de todo no nos olvidemos que estamos en el huerto de Dios y que lo que tenemos es bendición de aquel que lo ha hecho todo por amor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso
Cuando Elías arregla el altar y invoca el nombre del Señor, Dios envió fuego desde los cielos para Elías. Así que solamente necesitamos cada uno de nosotros arreglar nuestro altar, arreglar nuestra relación con Dios, y Él nos ayudará a completar lo que nos ha mandado a realizar. Del resto se encargará Él. La prueba no puede ser tan dramática en nuestras vidas como lo fue en la de Elías. Pero Dios nos hará asequible los recursos de muchas maneras. Y gracias a Dios por todos los que están haciendo lo que deben hacer con sus hijos en formación, en instrucción, porque el Señor sigue cumpliendo sus propósitos en cada una de las familias de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Él nos dará la sabiduría para educar a nuestra familia, el valor para levantarnos en favor de la verdad o los medios para ayudar a alguien en medio de la necesidad. Así como Elías, hermanos amados, podemos tener fe en que sea lo que Dios nos mande hacer, Él proveerá lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Pero la invitación que yo quiero hacerles, amados hermanos, es que arreglemos nuestro altar. Ese altar es nuestra vida, que representa y debe manejar una relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Porque ahí es donde se verán las maravillas, ahí es donde se verán las grandezas, ahí es donde se verá la demostración de poder, cuando hay una relación con Dios. Elías estaba así graficando allí, arreglando el altar que estaba arruinado, pero él claramente sabía por qué estaba allí. Y no estaba allí por casualidad. No estaba ahí para decir, ven, voy a arreglar el altar y después de que arreglo el altar, coloco las piedras, me voy a ir a ayunar unos 2, 3 o 4 días para mejorar mi relación con Dios y después vengo a que el Señor mande fuego. No, él llegó ahí porque ya tenía esa relación con Dios. Entonces la invitación es, amados hermanos, queremos hacer grandes cosas para Dios, lo podemos lograr. Ahí con nuestra familia, con los nuestros, lo podemos lograr. Pero hay que comenzar por nuestra relación con Dios. Así que por eso la pregunta es, ¿cómo está tu altar? Es tiempo de que lo que haya que juntar, juntemos. Y lo que haya que quitar, quitémoslo. Para que nuestra relación, nuestra comunión con Dios sea una maravillosa bendición. Que el Señor Jesucristo les bendiga.